Bien, aquí estamos otra vez con otro ejercicio. En este caso es de tensiones en cuerdas, ¿de acuerdo? Bueno, es un ejercicio sencillo, pero que nos ayuda a entender este tipo de ejercicios. Me dice, estamos colgados de una cuerda entre dos rocas, como se muestra en el dibujo. Calcula la tensión sobre cada lado de la cuerda. ¿Cuál de los dos lados es más fácil que se rompa? ¿Vale? Nosotros tenemos aquí un bloque de 60 kilos y dos cuerdas, una a la izquierda y otra a la derecha, formando dos ángulos diferentes, ¿vale? Y aquí es donde vemos el efecto de la tensión. Tenemos por este lado a 30 grados y por este lado a 45 grados, ¿de acuerdo? Y consideramos que esas masas, esas cuerdas son inelásticas, ¿vale? No tienen masa, ¿vale? Son cuerdas inelásticas sin masa. Bien, pues aquí tenemos el esquema de lo que son las fuerzas que tendríamos, ¿vale? En nuestro sistema. Tendríamos el bloque con el peso hacia abajo y luego las tensiones en las cuerdas que van en dirección saliente del bloque, ¿vale? Y en la misma dirección que la cuerda, ¿vale? Bueno, pues nosotros sabemos, como el bloque está parado, sabemos que el sumatorio de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como el bloque está parado, esto es 0. Luego el sumatorio de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos cuando tenemos diferentes componentes con ángulos, etcétera? Pues descomponemos las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿De acuerdo? Luego el sumatorio de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y el sumatorio de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Bien, vamos a hacerlas primero según el eje X. Pues según el eje X yo tengo aquí T1 va hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Luego estas serán sus componentes, hacia acá y hacia arriba, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí. Tendremos T1 será hacia la izquierda una de las componentes, es como si nosotros pusiésemos T1X y hacia arriba la otra componente, es decir, T1Y. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo la componente X, luego a mí me interesa T1X. Bien, ¿cuánto vale este ángulo? Pues este ángulo vale 30. Luego, ¿qué vale T1X? T1X, yo sé que el seno, en este caso del ángulo que es 30, va a ser cateto con... perdón, seno no, coseno. Porque estamos con el cateto contiguo. Luego, yo sé que el coseno del ángulo, en este caso es 30, va a ser igual al cateto contiguo, es decir, T1X, partido de hipotenusa, es decir, T1. ¿De acuerdo? Luego yo puedo despejarme T1X, que es lo que yo quiero calcular, las fuerzas en la componente X. ¿De acuerdo? Luego T1X es T1 por coseno de 30. ¿De acuerdo? Y como va hacia la izquierda, como vemos aquí, va hacia la izquierda, pues tiene signo negativo, es decir, será menos T1 por coseno de 30. Ahora, en la tensión 2, en la cuerda 2, pues yo tengo aquí T2, ¿de acuerdo? Tendré su componente X, será T2X, y su componente Y hacia arriba, es decir, T2Y. Aquí es el ángulo de 45 grados, como yo en este caso estoy con la componente X, como es el cateto contiguo, pues será T2 por coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Igual que hemos hecho aquí, coseno del ángulo es cateto contiguo partido de hipotenusa, pues será cateto contiguo que es T2X partido de hipotenusa que es T2. Luego me despejo T2X, será T2 por coseno de 45, ¿de acuerdo? Y esto pues es igual a 0, sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Por lo tanto, tengo que si T1 coseno de 30 lo paso a la derecha, pasa como positivo, y el coseno de 30 lo paso debajo dividiendo, pues me puedo despejar T1. Por lo tanto, T1 es igual a T2 por coseno de 45 partido de coseno de 30. Bien, y ahora hago lo mismo pero con las fuerzas en Y. Pues en Y yo tengo aquí T1, ¿vale? Hemos dicho que sus componentes es T1X hacia la izquierda y T1Y hacia arriba. Luego T1Y es hacia arriba, luego es positivo, pues será, en este caso es el cateto opuesto del ángulo, es decir,
sabemos que el seno del ángulo, es decir, 30, es igual al cateto opuesto T1i partido de hipotenusa, T1. Y aquí me despejo T1i, que será T1 por seno de 30. Por eso aquí tengo T1 por seno de 30. Bien, y la tensión T2, pues su componente T2i, como vemos, también va hacia arriba. Luego también es positivo, como indicamos aquí, y será T2 por seno de 45, porque es el cateto opuesto de 45. Será T2, que es la hipotenusa, por el seno de 45. Bien. Pero ¿qué es lo que pasa en esta componente I? Pues en esta componente I, en la sumatoria de fuerzas, también actúa el peso, que no tenía componente X porque es vertical, y el peso va hacia abajo, luego es negativo, por eso aquí ponemos menos. Y el peso, que es M por G. Muy bien, pues nada, donde pone T1 pongo lo que he hallado en la primera función, ¿vale? El sumatorio de fuerzas en X será T1 es igual a T2 por coseno de 45 partido de coseno de 30. Eso es lo que pongo aquí. Por seno de 30, pues por seno de 30. Más T2 seno de 45, más T2 seno de 45, menos M por G, es decir, menos 60 por 9,8. Y esto tiene que ser igual a 0. Bueno, pues vamos a sustituir datos. T2 por coseno de 45 es 0,707, partido de coseno de 30, que es 0,866, por seno de 30, que es 0,5, más T2 por seno de 45, que es 0,707, menos 60 por 9,8, que es 588. Y esto tiene que ser igual a 0. Saco factor común de T2. Aquí será T2 por 0,408 más 0,707. Y esto será igual a el menos que estaba aquí pasa a la derecha positivo, luego será igual a 588. Si yo hago esta suma y hago que esa suma sea partida de, o sea, 588 partido de esta suma, me da que T2 es igual a 527,3 newton. Y una vez que tengo la tensión en 2, la sustituyo aquí y obtengo T1, es decir, será T2, que es 527,3 por coseno de 45, que es 0,707, por coseno de 30, que es 0,866, y eso obtengo 430,5 newton. Luego yo tengo las dos tensiones y es más fácil que se rompa la que soporta más tensión. Bueno, como siempre, indicaros que en mi página web de institute.com tenéis más de 3.500 ejercicios resueltos y por favor visitarla, compartirla, etcétera, y sobre todo que le deis a me gusta aquí abajo, que es muy sencillo, y la única forma de indicarme que queréis que continúe haciendo vídeos gratuitos es dándole a me gusta. Nos vemos.